Hay decisiones que parecen pequeñas, pero tienen el poder de destruir tu mente, tu alma y tu destino. Y lo más peligroso es que comienzan en silencio. Hay algo que está destruyendo la vida de miles de personas, y la mayoría ni siquiera se da cuenta. No es una enfermedad, no es pobreza, no es falta de fe. Es algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Empieza poco a poco, con pensamientos que parecen inofensivos, con decisiones que parecen pequeñas, con momentos que nadie más ve. Y ese es el problema, porque lo que nadie ve es lo que más poder tiene sobre ti. Tal vez te ha pasado. Estás solo, nadie te observa, nadie te juzga. Y en ese momento, haces algo que sabes, que no deberías hacer. No parece grave, no parece importante, no parece algo que pueda cambiar tu vida. Pero hay decisiones que no se sienten peligrosas al inicio, hasta que es demasiado tarde. La Biblia habla de esto, pero no como la gente cree. No lo presenta como un simple error. No lo trata como algo ligero. Lo presenta como algo que tiene consecuencias profundas, espirituales. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque piensa que todos los pecados son iguales. Pero la realidad es otra. Hay pecados que dejan marcas más profundas. Hay decisiones que abren puertas. Puertas que después no se cierran fácilmente. Puertas que afectan tu mente, tu paz, tu forma de pensar. Y sin darte cuenta, también afectan tu relación con Dios. Y entre todos esos pecados, hay un grupo que la Biblia trata con una seriedad extrema. Los pecados sexuales. No porque Dios quiera castigarte, sino porque entiende algo que muchos ignoran. Estos pecados no solo afectan lo que haces, afectan quién te estás convirtiendo, afectan tus pensamientos, afectan tus deseos, afectan cómo ves a otras personas y poco a poco afectan tu conexión espiritual. Por eso hoy no vamos a hablar de esto como teoría, ni como religión, ni como reglas. Vamos a hablar de lo que realmente pasa cuando cruzas ciertas líneas. Pero antes de entender los pecados más peligrosos, necesitas entender algo aún más importante. Nada de esto comienza con una acción. Todo comienza en tu mente, con una imagen, con un pensamiento que decides no detener, con algo que parece pequeño, pero que poco a poco empieza a tomar control. Y ese fue exactamente el inicio de la caída de alguien que lo tenía todo. Poder, autoridad, el favor de Dios. Pero lo perdió por no controlar un solo momento. Y lo más impactante es que esa historia podría repetirse hoy. Hubo un hombre que lo tenía todo. No era un hombre cualquiera. Era elegido por Dios, respetado por su pueblo, temido por sus enemigos. Su nombre era David. La Biblia lo describe de una forma única. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, cayó. No fue en medio de una batalla. No fue por falta de fe. No fue porque dejó de creer. Fue en un momento aparentemente insignificante. Una tarde cualquiera. David estaba en su palacio, sin presión, sin guerra, sin urgencia, solo mirando. Y entonces la vio. Una mujer. En ese instante, todo parecía normal, solo una mirada, nada más. Pero esa mirada fue el inicio de todo. Porque lo que comienza en los ojos, termina en decisiones. Y lo que comienza como deseo, termina como acción. David no detuvo el pensamiento, no se alejó, no luchó contra eso, lo permitió. Y ese fue el momento exacto donde empezó a perderlo todo. Primero fue el deseo, luego la acción, después el engaño y finalmente la destrucción. Porque ese pequeño momento terminó en adulterio, terminó en mentira, terminó en muerte.
Un hombre inocente murió. Una familia fue destruida. Y David nunca volvió a ser el mismo. Ahora piensa en esto. No comenzó con el acto, comenzó con un pensamiento que no fue detenido. Y aquí es donde esto deja de ser solo una historia, porque lo mismo sigue pasando hoy. No empieza con una infidelidad, empieza con una imagen, con un vídeo, con algo que decides mirar, aunque sabes que no deberías. Y poco a poco, tu mente cambia, tu forma de ver a otros cambia, tus deseos cambian. Y sin darte cuenta, estás caminando en la misma dirección. Pero aquí hay algo que casi nadie dice. Este tipo de pecado no solo afecta tu vida emocional, afecta tu vida espiritual. Porque rompe algo interno, debilita tu conciencia, apaga tu sensibilidad. Y lo que antes te molestaba, empieza a parecer normal. Y ese es el verdadero peligro. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia. Es un patrón que se repite todos los días, en silencio, sin que nadie lo note. Antes, una persona tenía que buscar el pecado. Hoy, el pecado te encuentra a ti. Está en tu teléfono, está en una pantalla, está a un solo clic de distancia. Y eso lo cambia todo, porque ahora no necesitas planearlo, no necesitas salir, no necesitas esconderte. Solo necesitas un momento de debilidad, y ese momento puede cambiarlo todo. Muchos piensan que esto no es grave, que es normal, que todo el mundo lo hace. Pero lo que no entienden es que no todo lo que es común es inofensivo, porque hay cosas que no destruyen tu vida de golpe, la destruyen poco a poco. Primero, en tu mente. Empiezas a ver cosas que antes evitabas. Empiezas a justificar lo que antes rechazabas. Empiezas a normalizar lo que antes te incomodaba. Y sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti. Tu forma de pensar ya no es la misma. Tu forma de ver a los demás, tampoco. Tu manera de reaccionar se debilita. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas al inicio, porque no hay ruido, no hay alarma, no hay advertencia visible. Solo un cambio lento, constante, silencioso, hasta que un día te das cuenta de algo. Ya no tienes el mismo control, ya no tienes la misma claridad, ya no tienes la misma paz. Y ahí es cuando empiezas a preguntarte, ¿en qué momento pasó todo esto? Pero la respuesta es incómoda. No fue en un solo día, no fue en una sola decisión, fue en cada momento en el que elegiste no detenerte. Jesús lo dijo de una forma que muchos prefieren ignorar. No es solo lo que haces, es lo que permites en tu mente. Porque ahí es donde comienza todo. Ahí es donde nace el deseo. Ahí es donde se forma la intención. Ahí es donde decides, aunque todavía no actúes. Y cuando alimentas eso, crece. Y cuando crece, se vuelve más fuerte. Y cuando es más fuerte, empieza a dominarte. No de golpe, sino poco a poco. Hasta que un día te das cuenta de que ya no es una elección, es una necesidad. Y eso es esclavitud. Muchas personas están viviendo así, y no lo dicen. Sonríen, trabajan, siguen con su vida. Pero por dentro están luchando, y lo más duro es que creen que están solos, pero no lo están. Y tú tampoco lo estás. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabe que esto es verdad. Algo dentro de ti reconoce que hay algo que debe cambiar. Y ese es el momento más importante, porque puedes ignorarlo, o puedes enfrentarlo. Puedes seguir igual, o puedes tomar una decisión diferente, pero una decisión real, no basada en emoción, no basada en culpa, basada en convicción, porque nadie cambia por sentirse mal. Se cambia cuando entiende lo que está en juego, y lo que está en juego es más grande de lo que crees. Es tu enfoque, es tu disciplina, es tu identidad, es tu vida espiritual, y recuperar eso
Depende de lo que hagas después de este momento. Por eso te voy a pedir algo. Si este mensaje te hizo abrir los ojos, suscríbete ahora mismo. No como un simple clic, sino como una decisión de seguir recibiendo contenido que te haga crecer. Porque aquí no se trata de entretenerte, se trata de despertarte. Y YouTube solo muestra este tipo de mensajes cuando las personas interactúan. Así que deja un comentario, escribe: hoy empiezo de nuevo. No como una frase bonita, sino como una decisión personal. Y comparte este video, porque hay personas que están cayendo en silencio y nadie les está diciendo. Tal vez tú puedes ser la persona que les abra los ojos. Y ahora, entiende esto. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa qué tan lejos creas que estás, siempre puedes volver a empezar, pero no esperando sentirte listo, sino decidiendo hacerlo, porque el cambio no llega solo, se construye día a día, decisión tras decisión, y todo comienza con un momento como este.